tardes, bienvenidos a Noticias Repretel. Yo soy Melissa Durán, para mí es un placer informarles. Iniciamos con noticia en desarrollo porque una balacera en Zapote dejó una persona fallecida y un herido grave. Todos los detalles los tiene nuestra compañera Laura Solórzano. Adelante, Laura. Así es, Melissa, usted lo dijo, aquí nos encontramos exactamente sentido hacia, por decirlo así, Atillo, San Pedro, cerca del centro comercial El Rey, en ese túnel que está ahí. Aquí nos vamos a mover para que ustedes lo vean. Una balacera dejó una persona fallecida exactamente debajo de ese túnel, ahí en la rotonda de las Garantías Sociales, y se trata de un hombre que viajaba en una motocicleta, el que impactaron y falleció aquí en el lugar. Según versiones extraoficiales, otro resultó herido e ingresó a un comercio que está aquí en los alrededores. La Cruz Roja lo trasladó a un centro médico y también ahorita en este momento la policía se encuentra aquí en el lugar, al igual que los agentes del organismo de investigación judicial, para esclarecer la situación. Se ve gran cantidad de casquillos en la calle. Eso es importante mencionarlo. El cuerpo aún no lo han levantado, por lo que la policía de tránsito mantiene un operativo con algunas vías cerradas para todos los conductores que andan por aquí, sentido San Pedro, Atillo y también Atillo, San Pedro. Hay varias vías cerradas, están regulando el paso para que lo tengan en cuenta, están desviando el tránsito, entrando hacia la rotonda, como por decir los conductores que vienen desde Atillo hasta San Pedro. Según datos del OIJ, en este año, pues ya llevamos 219 homicidios a nivel nacional. San José serían 76 los que se registran y los últimos fueron uno anoche en Curridabat y aquí en Zapote, en alrededor de las 10:30 de la mañana. La mayoría de estas muertes por arma de fuego. Y otro dato interesante es que la segunda provincia con más casos es Limón. El OIJ registra 42 hasta la fecha y luego Punta Arenas con 33. Veamos lo que nos dijo uno de los cruzrojistas que atendió a uno de los heridos y también la escena como tal. Veamos. Este martes, cerca de las 10 de la mañana, la Cruz Roja costarricense fue alertada mediante el sistema de emergencias 911 de hombres heridos de arma de fuego en el sector de San José Zapote, cerca de la rotonda de las Garantías. De inmediato respondimos con 3 ambulancias de soporte avanzado, abordamos un hombre, el cual se traslada en condición urgente al centro médico, y un paciente más, el cual no presenta signos vitales. Esta escena quedó a cargo de las autoridades judiciales. Recapitulamos, un hombre que viajaba en una motocicleta es el que impactaron, falleció aquí, esto en las cercanías de la rotonda de las Garantías Sociales en Zapote. Según las versiones extraoficiales, otro resultó herido e ingresó a un comercio que está aquí en los alrededores, pues la Cruz Roja lo trasladó al centro médico en condición delicada. La policía pues se encuentra aquí en el lugar para esclarecer un poco la situación y por supuesto que nosotros nos mantenemos al tanto de qué es lo que dice el organismo de investigación judicial y también en las próximas ediciones les llevaremos pues toda la información completa. Este es un informe Laura Solórzano para Noticias Repretel. Además, porque detienen al ex alcalde de Avangares con 40 sacos y 40 cajas de explosivos, esto en Chomes de Punta Arenas. Además, le decomisaron 9 millones de colones en efectivo. Gustavo Díaz nos tiene toda la información. Gustavo, adelante. Melissa, muchísimas gracias. En el desarrollo de esta noticia, acá en la localidad de Chomes, Punta Arenas, que es una vía que se utiliza entre las juntas de Avangares y también el sector de Pozo Azul, justamente en la zona de Miramar. Es allí en donde ya la policía pues tiene identificado muchas de estas ocasiones el trasiego de algunos explosivos y no fue la excepción esta madrugada, cuando visualizan un vehículo, y quiero que vayamos de inmediato a las imágenes para poder observar qué fue lo que la policía de Fuerza Pública logró decomisar, porque al momento en el que se aborda el vehículo se observa una gran cantidad de sacos y de cajas que sin duda alguna reflejaban la utilización y el traslado de explosivos que tienen que ver con exploración de minería en algunos puntos de estos cantones puntarenenses.
limítrofes con Guanacaste también. Ante esta situación es que ellos de inmediato comienzan a observar y contabilizaron en total 40 sacos de explosivos, pero también 40 cajas de lo que son fulminantes para la minería ilegal. Es en ese momento cuando ya ellos abordan a la persona que se encontraba en ese momento manejando el vehículo y se llevan la sorpresa de que se trataría del exalcalde del sector de Avangares, quien en ese momento estaba trasladando esta gran cantidad de explosivos de una forma que no es la correcta, que no es la permitida y que podría de alguna forma también exponer ante la gran cantidad de explosivo a las personas que están circulando en ese momento con lo que él trasladaba. Pero no solamente fue este material para poder implementarlo en las respectivas minas en las cuales él llevaría este producto, sino que también lograron decomisarle 9,5 millones de colones en efectivo. Según el propio director de operaciones, don Freddy Guillén, quien esta mañana nos ha brindado una posición ante lo que sucedió, todo se embaló en un solo paquete para presentarlo ante la Fiscalía y de esta manera también se está a la espera de cuál va a ser la resolución inicialmente del fiscal después de la indagatoria y de allí también si hacen algún tipo de solicitud de medida cautelar con respecto a este hallazgo y al decomiso de esta gran cantidad de material explosivo que se ubicó acá en el sector de Chomes esta madrugada. Dejemos que sea don Freddy Guillén, director de operaciones del Ministerio de Seguridad Pública, quien nos aclare lo que se ubicó y el procedimiento que se siguió con este exalcalde del cantón de Avangares. Lo vemos. Sí, correcto. Dentro de los diferentes controles territoriales que está ejerciendo Fuerza Pública, principalmente a través de los controles de carretera, se logra la intercepción de un camión, el cual estaba transportando una cantidad importante de explosivos de primera y segunda clase, principalmente ANFO y otros elementos, como cordón detonante, fulminante. A la vez, dentro de este mismo incautación, se logra detectar una cantidad importante de dinero, 9,520,000 colones, se hace el paquete completo, se aprende al sujeto de apellido Cubero y todo es entregado al Ministerio Público para lo que correspondiente. El señor Heriberto Cubero Morera fue el alcalde del cantón de Avangares el periodo anterior. Tuvo una opción de reelección, sin embargo, los votos de todos los habitantes del cantón colocaron a otro alcalde. Desde ese entonces, incluso conocen algunas personas vecinas de la localidad de Las Juntas, ya él estaba más enfocado en el trabajo que tiene que ver con la minería. Incluso habrían logrado obtener unas vetas muy importantes de oro en el sector de Miramar, de Punta Arenas, cantón de Montes de Oro, y es allí muy probablemente hasta donde se estaba dirigiendo con estos explosivos cuando fueron ubicados por parte del Ministerio de Seguridad Pública en ese retén característico en la localidad de Chomes. Pero el trasladar este tipo de explosivos y de material es contraproducente, es peligroso y sobre todo es ilegal. Lo expone también a una sanción severa de prisión según lo establece la Ley de Armas y Explosivos. Don Luis Gustavo Campo, experto en Derecho Penal, nos explica sobre esta acción a llevar a cabo por parte de la Fiscalía. La Ley de Armas y Explosivos, en su artículo 93, señala una penalidad de 3 a 7 años de prisión a todo aquel que transporte este tipo de materiales sin contar con los permisos o cumplir con los requisitos de ley. En relación al dinero que le fue decomisado, este dinero deberá de justificar esta persona su legitimidad, su procedencia o un tercero reclamar un mejor derecho, caso contrario pasará a comiso del Estado. Quiero que observemos estas imágenes que corresponden a una zona en el cantón de Montes de Oro que ha sido explorada para efectos de minería, y este es el escenario del cual en muchas ocasiones se implementan estos explosivos
para ir rompiendo camino, esos túneles en los cuales se encuentran las vetas de oro muy importantes y que ya pues este tipo de empresarios llevan los explosivos para comenzar a generar así ya una soltura mayor del material que recubre cada uno de estas montañas y de esa forma ir sacando lo que posteriormente al proceso se le va a determinar como un oro de diferentes tipos de calidades. Es por eso que incluso también hemos conversado con el Cuerpo de Bomberos y don Jonathan Sandí nos hace referencia de la importancia que hay que tener con la utilización de este tipo de materiales explosivos y también la implementación de personas a la hora que están con este tipo de artefactos a lo interno de estas minas. Lo escuchamos. Ya que dentro de las minas hay dos factores fundamentales a la hora de trabajar. Es el tema de evitar el colapso estructural dentro de la mina, que exista una buena formación y una buena seguridad para que no derrumbe la mina, y el tema de las atmósferas peligrosas. ¿A qué me refiero con atmósferas peligrosas? Que dentro de las minas hay gases contaminantes, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, que es parte de los procesos internos que se dan dentro de la mina. Por eso el llamado de nosotros a las personas que tienen esta labor a que tengan equipo especializado para poder hacer esas mediciones y una buena ventilación. De igual manera el tema del colapso, hay que estar muy vigilantes y que la estructura tenga un posicionamiento importante para que no caiga sobre las personas que trabajan en esto. Algo que debe de quedar claro es que este material explosivo se decomisa por parte de la policía. Pero los 9,5 millones, poquito más, de dinero en efectivo que trasladaba el exalcalde de Avangares, si él no logra justificar concretamente a qué se debe ese dinero, ya queda en la figura de comiso por parte de las autoridades, que es una situación que también le es pertinente a las autoridades de nuestro país cuando se ubica una gran cantidad de dinero en efectivo que no necesariamente tiene que ser ligada con el mismo hecho de los explosivos, pero sí se abre una investigación aparte con respecto al dinero en efectivo que llevaba este exalcalde. Por supuesto que vamos a darle seguimiento a esta situación desde la localidad de Chomes, en Punta Arenas, donde se desarrolló esta madrugada y la mañana la noticia. Ese reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias RPT. Muchísimas gracias, Gustavo. Efectivamente, una noticia también que continuará en desarrollo y de la cual estaremos pendientes. Pero hoy también posiblemente usted se despertó, tuvo más frío de lo normal, se asomó por la ventana e incluso todavía estaba lloviendo. Bueno, es que el frío, la nubosidad, algunas lloviznas sorprendieron a los ticos desde muy temprano este martes. Todo esto en pleno verano, al menos en época seca. María Fernanda Chacón nos trae la respuesta de por qué está ocurriendo este fenómeno. María Fernanda, adelante. Muy buenas tardes, así es. Según el Instituto Meteorológico Nacional, estas lluvias y esta nubosidad que hemos tenido en las últimas horas se debe principalmente al ingreso de humedad desde el Mar Caribe, una condición que podría extenderse para lo que resta de este día. El frío y la nubosidad se hicieron presentes en el país desde muy temprano. Esto llevó a los costarricenses a optar por un buen abrigo y una sombrilla antes de salir de casa, algo que sorprende por estar en plena época seca. Aquí no siento tanto frío como donde yo vivo. ¿A dónde vive? Cedros de Montes de Oca. ¿Y cómo ha estado? Bastante frío, oscuro. Aquí no está tan frío. Usualmente no me da frío, pero me previne y gracias a Dios que me la traje porque sí, se está haciendo bastante frío. ¿A dónde vive y también cómo amaneció en el sector donde usted vive? En Marsella, en la urbanización Marsella y ahí en carretera Cedros. Y amaneció frito también, ayer llovió bastante. Según el Instituto Meteorológico Nacional, este panorama lluvioso se debe a la influencia de los vientos alisios acelerados, lo que a su vez genera un mayor ingreso de humedad desde el Mar Caribe. Producto del arrastre del viento, ingresa humedad desde el Mar Caribe hacia el territorio nacional, lo cual favorece nubosidad y lluvias de variable intensidad. Estas se han registrado desde tempranas horas de la mañana o de este día en general hacia la provincia de Limón y también en la zona norte. Parte de esa cobertura nubosa también se ha extendido a otros puntos del país, como es el Valle Central y también en sectores del Pacífico. Desde esta madrugada pues se ha registrado esta condición
de nubosidad y lluvias en gran parte del territorio nacional. Por esta razón, predominará el tiempo nublado con algunas lluvias ocasionales a lo largo de este martes. En las últimas horas, las temperaturas mínimas rondaron los 5 grados Celsius en el Chirripó, 6,7 grados Celsius en el volcán Turrialba. La Unión de Cartago registró 11,2 grados Celsius, Turrialba 16,7 grados Celsius y Barrio Aranjuez 17,4 grados Celsius. Estos últimos días del mes de marzo seguirán marcados por lluvias, especialmente en las regiones de la vertiente del Pacífico y el Valle Central. Según los expertos, a partir de este miércoles se espera nuevamente un repunte en los vientos alisios en gran parte del territorio nacional. Desde San José, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, María Fernanda. Entonces, a estar preparados con la sombrilla y el paraguas. Y en otros temas, ante el incremento de la actividad en las últimas horas, el volcán Poás tendrá un cierre preventivo por 24 horas. El macizo lanzó piedras alrededor del cráter. De forma preventiva, este martes, autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en el Parque Nacional Volcán Poás dieron la orden de cierre durante 24 horas. Según confirmó el Opsicori, el Poás registra una erupción constante en la boca C o ruptura del cráter. En horas de la mañana, generó incluso esta actividad. El día de hoy, el volcán Poás se encuentra con una erupción constante de la boca C. Es una erupción de ceniza mojada y de gas. El tremor sigue muy fuerte y el volcán produce sonidos fuertes que se puede escuchar alrededor del cráter. Como tenían previsto expertos que han estado estudiando este macizo, el lago cratérico del Poás está completamente seco y ha generado que en las últimas horas haya un escape libre de los gases y de material. Incluso, durante este martes se habría observado material como rocas salir hacia los bordes del cráter. Los gases están generando problemas principalmente a vecinos de sectores de las partes altas de Grecia, Sarchí, Naranjo y Poás, los más cercanos al Parque Nacional. En la noche, que es cuando hay mayor cantidad de reportes, es porque se da un proceso de compresión en la atmósfera. Por falta de radiación solar, entonces los gases se acumulan cerca de la superficie y se concentran. Entonces son esas alertas que dan las personas que hay un olor a azufre, que es ese dióxido de azufre que se está emanando por el volcán constantemente, y se pueden tener entonces algún tipo de alergias o irritaciones. El monitoreo ahora será constante para ver la cantidad de partículas, así como gases que está lanzando este volcán. El tremor o actividad sísmica se mantiene de manera constante, por lo cual el monitoreo se intensificará por parte de los expertos. Pero cuando hay ventanas vemos que las erupciones producen columnas hasta 150 metros y es básicamente un proceso que está en progreso en este momento. El viento lleva el gas y partículas hacia el oeste y la desgasificación se mantiene bastante alto. Se espera que para este martes la visitación en el Parque Nacional se dé de forma continua, eso sí de forma reducida, en este caso con 1.056 personas al día, en grupos de 56 personas por 20 minutos cerca del mirador principal.
Información completamente en vivo, y es que 5 familias demandan al Estado por 550 millones de colones tras perder sus casas en el conocido caso del residencial Valladolid. Josué Vargas nos informa desde el Tribunal Contencioso Administrativo. Recordemos que hoy iniciaba precisamente el juicio contra la comisión y contra la municipalidad. Josué, esto nos tiene el detalle. Así es, Melissa, tal y como usted lo indica, estas familias están demandando a la Comisión Nacional de Emergencias, a la Municipalidad de Desamparados y al Estado, en este caso a cargo de la Procuraduría General de la República, tras los daños que sufrieron en sus viviendas quienes tuvieron que irse tras los deslizamientos en el residencial Valladolid, que comenzaron en el año 2017 y se extendieron hasta el tercer trimestre del año 2020, cuando terminó de hundirse esa zona y tuvieron que salir 27 familias de este sector ubicado en San Miguel de Desamparados. Hoy inició el juicio aquí en el Tribunal Contencioso Administrativo en Calle Blancos de parte de 5 familias afectadas, las cuales están reclamando en conjunto 202 millones de colones por los materiales en sus viviendas. Ellos perdieron sus casas del todo, y 348 millones de colones también en daños psicológicos, que en total suman un total de 550 millones de colones. Las familias en conjunto aducen que la pérdida de material de sus casas los obligó a salir de este residencial en 2020 y tener que ir a vivir a las casas de sus familiares. No tienen dinero para pagar alquiler y desde entonces se mantienen sin una solución de vivienda, al menos 4 de 5 familias, según indicó hoy aquí en el arranque del juicio. Además, están argumentando que esto les provocó un supuesto daño moral y psicológico por los daños sufridos al tener que abandonar sus viviendas. Muchos de ellos llegaron a inicios de los 2000 a través de un crédito de vivienda, incluso hasta con un bono de vivienda, y tuvieron que irse de ahí. Ellos aducen que tuvieron que dejar su círculo social y con ellos los recuerdos ahí vividos. Manifiestan que están muy afectados y por eso están cobrando esta suma de dinero. La parte demandante argumenta que la Comisión Nacional de Emergencias y la municipalidad actuaron de manera negligente durante los eventos de los deslizamientos que, como indiqué anteriormente, ocurrieron entre el 2017 y el 2020, y las acciones no se presentaron sino hasta tiempo después, hasta después del 2020, ya cuando fueron desalojadas estas familias de estos lugares. Acudieron en múltiples instancias a las municipalidades buscando soluciones, pero esto no ocurrió. Escuchemos al juez Eduardo González en este caso. Los sentimientos de angustia y aflicciones que tienen las familias hasta el día de hoy, quienes no tienen una vivienda propia y digna, lo cual deriva en un sentimiento de inseguridad jurídica que nos tienen esta vía, donde 4 de las 5 familias representadas han sido desmembradas, yéndose a vivir donde familiares en diferentes casas por no contar con los recursos para sufragar un alquiler. Consisten en los sentimientos de aflicción e inseguridad que viven las familias, el sufrimiento que les causó el haber salido de sus viviendas, sentimientos de angustia y desesperación hasta el día de hoy por no contar con un asentamiento para familias. Se estima para el caso de Porfirio Fernández Ruiz, en la suma de 40 millones de colones, para el caso de Flor María Jiménez Altamirano, en la suma de 68 millones de colones. En contraparte, los abogados que representan estas instituciones, la Municipalidad de Desamparados y la Comisión Nacional de Emergencias, argumentaron que ellos sí le dieron seguimiento a los informes técnicos que se habían estado gestionando desde el 2013 en adelante. Afirman que ya las familias que estaban asentadas en el residencial Valladolid, en San Miguel de Desamparados, conocían sobre el alto riesgo de permanecer ahí. Además, ellos construyeron e inauguraron el año pasado, en el mes de julio del 2024, un muro de contención que tuvo un costo de 2.800 millones de colones, que le dio seguridad a 600 familias. Sin embargo, como ustedes ya lo vieron, muchas de estas que tuvieron que marcharse de ahí, un total de 27, muchas todavía están demandando una solución de vivienda. Desde el Tribunal Contencioso Administrativo en Calle Blancos, esto fue un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Josué. También estaremos pendientes para conocer cuál va a ser la resolución entonces en este caso. Y en otros temas, la Caja busca 30.000 niños para colocarles la vacuna contra el virus del papiloma humano. La dosis es gratuita y pueden ir a los EBAIS o a las clínicas. Tracy Morales nos amplía.
Así es, muy buenas tardes y preste mucha atención a esta información porque si usted tiene niños de 10 años, la Caja Costarricense de Seguro Social está precisamente buscando varones para colocarles la vacuna contra el virus del papiloma humano. Recordemos que esta es una vacuna que es gratuita y desde el año pasado el Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, autorizó para que se colocara a niños. Estamos hablando que la meta este 2025 es buscar a 36,000 menores y protegerlos contra el virus del papiloma humano. Sin embargo, hasta la fecha solo se ha logrado colocar 6,000 vacunas. Todavía falta una cantidad importante de menores para que sean vacunados contra el virus del papiloma humano. Más adelante vamos a venir con más información del por qué es importante esta vacuna, a cuál centros médicos de la Caja usted puede acudir y que además es una vacuna que es totalmente gratuita. Más adelante venimos con esta información. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Usted se podría estar preguntando, ¿cómo Operación Empanada? ¿De qué están hablando? Precisamente de esto, y es que esta mañana detuvieron al primo de alias Ojos Bellos por robo de vehículos en San Carlos. Y el pasar a comer empanadas tras un golpe permitió identificarlo. Y no solo eso, sino también procesar su captura en Alajuela. Hernán Barrantes nos tiene todo el detalle. Hernán, usted estuvo presente en todo el operativo que se realizó por parte de la Policía Judicial. Adelante. Gracias, Melissa. Una situación bastante particular y que todo se debió gracias a lo que fue la vigilancia mediante las cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal de San Carlos. Vamos de inmediato a las imágenes. Es importante mencionar que esta operación se desarrolló en la localidad de Rincón de Cacao, en el Tambor de Alajuela, hasta donde viajaron agentes del organismo de investigación judicial de Ciudad Quesada para realizar esta operación y detener a un sujeto conocido con el alias del Gordo, de apellidos Ávila Salas, y quien es primo del conocido narcotraficante Ojos Bellos. Es importante mencionar que a este sujeto es la segunda vez que le allanan su vivienda y esto en esta ocasión es por el robo de vehículos. Él lideraba una organización que operaba en San Carlos y otras comunidades aledañas para dedicarse a lo que era la sustracción de vehículos, algunos de estos casos muy violentos. Es importante también mencionar que este hombre pues fue detenido y gracias a las cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal, y le vamos a decir por qué razón, y una muy particular, y es que tras dar un golpe este sujeto se trasladó hasta las afueras del hospital de Ciudad Quesada, donde hay un puesto de comidas rápidas, y allí se compró unas empanadas y las degustó en este mismo sitio. Durante todo este tiempo él estuvo siendo monitoreado por la Policía Municipal y así se logró identificar plenamente tanto su rostro como los tatuajes que eran visibles, y esto llevó a que se denominara la Operación Empanada, según han confirmado las autoridades judiciales. Es una investigación que inició el año anterior, luego de al menos 5 casos donde se vincula a esta organización con la sustracción de vehículos, algunos de ellos aparcados en la vía pública y otros que estaban dentro de las cocheras de las viviendas y que estaban sus portones abiertos. Esto era aprovechado por los sujetos para ingresar y sacar los automotores. El método más utilizado por estos sujetos era el de movilizarlos empujándolos por parte de 2 de los implicados. Estamos hablando de que este sujeto, Ávila Salas, alias El Gordo, se encargaba de identificar los puntos, de hacer los trabajos de inteligencia, identificaba cuál vehículo les interesaba y con la ayuda de sus compinches procedían a cometer el robo. Él conducía el vehículo en el que se movilizaban, el cual fue decomisado el día de hoy, mientras que los compinches empujaban varios metros el vehículo para no hacer ruido y así poder sustraerlo sin alertar a las víctimas.
Es por esto que se inició la investigación tras recibir una serie de denuncias y finalmente pues está siendo detenido. Los otros 2 sujetos permanecen en fuga, pero se espera próximamente poderlos ubicar ya que están plenamente identificados. Incluso dentro de uno de los carros que fue recuperado por el OIJ se hallaron las huellas digitales de los sospechosos, lo que también permitió identificarlos, pues cuentan con amplio historial delictivo. Ellos están en las bases de datos policiales y fueron identificados mediante huellas digitales. Es importante mencionar que el método del descuido es el más utilizado por los delincuentes para cometer este tipo de robos. Es el método más común utilizado por los delincuentes para sustraer vehículos. Esta modalidad, lo que hemos observado o el comportamiento criminal es básicamente que las personas dejan, ¿verdad? Confiadamente su bien mueble, su vehículo, ya sea automóvil o motocicleta, en vía pública, ingresan a su vivienda o algún centro nocturno o a algún restaurante, etcétera, y cuando ya salen de ese lugar, ya el vehículo no se encuentra allí. Entonces los delincuentes aprovechan ese momento de soledad que queda en el vehículo, que queda el vehículo solo sobre vía pública, aprovechan esa oportunidad y sustraen los bienes muebles. A la fecha son 1.006 carros los robados en el país. Sobre este tema le estaremos hablando más adelante. Desde Alajuela, este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Repretel. Hernán, muchísimas gracias. Más adelante, de ser necesario, regresamos con usted. Y vamos a otro caso, y yo les voy a pedir que deje lo que usted está haciendo un momentito, se acerque a la pantalla, porque es bastante curioso esto que sucedió. Una mujer enfrentó a un delincuente que se le metió a la pulpería en Golfito. Ella estaba trabajando en la pulpería, llegó el delincuente, pero no, se fue con las manos vacías, literalmente. ¿Por qué? Eric Meléndez nos tiene el detalle. Eric, adelante. Melissa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El susto de su vida se lleva a la dependiente de esta pulpería. Nos vamos hasta la zona sur de nuestro país, específicamente en el sector de Bellavista, esto en Golfito, porque ahí la propietaria de esta pulpería, de este pequeño local comercial, se enfrenta a uno de los delincuentes que inicialmente ella pensaba que era una persona que venía a comprar a su pulpería. Sin embargo, este busca el dinero de la caja registradora y en el enfrentamiento que ella mantiene de forma verbal, ella le indica que no tiene dinero, ya que venía abriendo en ese momento esta pulpería. Escuchamos un poco del ambiente que quedó grabado en esta cámara de seguridad de este local comercial. No hay nada porque pagué. Bueno, espérate. Póngase ahí, vea. No hay nada, vea. Sí, yo sé. Bien, tranquilo, vea. Vea, mi amor, tranquilo. Vea, mi amor, no, vea. Vea, mi amor, no he vendido nada. 25 asaltos a edificaciones es el registro que mantiene a la fecha el organismo de investigación judicial. Los comercios son los principales puntos de ataque donde ahora el AMPA fija sus ojos. Escuchamos a Rodrigo Alfaro de Fuerza Pública sobre esta situación y también los trabajos que viene realizando Fuerza Pública con este y otros delitos. En un sector determinado que venimos trabajando, que lo conocemos como un punto caliente y que se da reiteradamente incidencia cerca, no en el punto, pero sí relativamente cercano, ahí es donde a nosotros nos preocupa, entonces nos ponen alerta y nosotros pues cubrimos con otro tipo de recursos que hemos tenido que inclusive buscar estrategias para atender este tipo de incidentes. Más de 400 denuncias que registra a esta fecha también la Policía Judicial, sumando así los últimos 3 años. Los comercios principalmente son los que tienen mayor cantidad de quejas por parte de los propietarios en cuanto a delitos en el territorio nacional. Y vamos a ver la estadística clara que mantiene el OIJ en los últimos años. En el caso del 2022 fueron 152 parte de las
denuncias, en 2023 140, en 2024 138 y en lo que va de este año 25 denuncias. Escuchamos a continuación a Eric Villalba, experto en seguridad, sobre los hechos delictivos, también sobre la falta de medidas que debe haber en el país para controlar estos delitos. La desintegración a nivel institucional, cada una de esas fallas que ha generado nuestro sistema policial, el Poder Judicial a través de sus jueces y de la judicatura, y finalmente el sistema penitenciario, que ha sido un desorden absoluto. Y si le sumamos que se están agarrando, peleando el Poder Ejecutivo con el Judicial y el Legislativo, no se ponen de acuerdo, el crimen organizado, el delincuente se empodera, tiene más confianza que nunca. Hoy están felices los criminales porque están viendo que no se ponen de acuerdo entre las instituciones, que más bien se están peleando, que están convirtiendo todo eso en un tema político y aprovechan para generar más miedo, más violencia, pero aprovechan para hacerlo cada vez más crudo. No he vendido nada, cariño, no he vendido nada. Mira, tengo que pagar. Cariño, tengo que pagar. No hay nada, mi amor, vea. No hay nada, mi cariño, vea. Video de seguridad que ahora será clave para la investigación. Este hombre que no ha sido detenido, por supuesto, ahora está en mira de las autoridades tras intentar asaltar a esta dependiente que se armó de valor y buscó evitar, por supuesto, el daño a su local comercial en el sector de Golfito. A esta hora de la tarde, la información que tenemos desde San José. El informe de Eric Meléndez Delgado para Noticias Reprete. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Eric. Y es que este caso es muy particular, no solo por la valentía de esta señora, sino por su método. Vamos a ver el video en detalle para que usted escuche la conversación. Muchacho, pero vea la cámara, está la cámara ahí, papi, está la cámara. Vea, no hay nada porque pagué. Espérate, papi. Póngase ahí, vea. No hay nada. Papito, mi amor, cariño, es parte de las palabras que le da la señora que atendía la pulpería a su asaltante, pero esta técnica que ella aplicó le dio resultado. Efectivamente, incluso le muestra, le dice, no he vendido nada, incluso fui a pagar, no hay nada, papito. Ojo, no es la regla responder así, sin embargo a ella le funcionó en este caso específico. Incluso vean este momento donde él se retira. Cuando él intenta retirarse, ya va por la puerta, obviamente sin nada. La señora incluso le dice, pero venga, fíjese aquí también para que vea que no tengo nada. Una señora bastante valiente, no sabemos si fue el mismo temor tal vez que le hizo reaccionar así. Lo que sí sabemos es que, bueno, refleja la inseguridad que tienen los comerciantes en todo el territorio nacional, pero que en esta ocasión el ladrón no se salió con la suya. No he vendido nada. Cariño, no he vendido nada. Y es que las estadísticas del OIJ señalan que este inicio de año ha sido el más violento en contra de las mujeres. Nunca antes habían asesinado tantas víctimas femeninas. Fabián Mesa nos informa en vivo. Fabián, ya esta es una situación, no sé, obviamente lamentable, pero que ya de verdad algo hay que hacer, más allá de lo que se ha hecho hasta el momento. Adelante. Muy buenas tardes. Efectivamente, lo que ha sufrido el país es un crecimiento exponencial en los últimos 3 años en relación con los asesinatos en los cuales las mujeres son víctimas. Y si nosotros nos ponemos a comparar, por ejemplo, la cantidad de mujeres asesinadas el año anterior con los primeros semanas del año 2025, vemos que hay una diferencia de más del doble de homicidios en los cuales figuran mujeres. Y algo muy importante también es que mientras que el año anterior había solamente una víctima femenina por muertes, por asesinatos colaterales, en este 2025 ya llevamos 6. Eso son muestras de una situación en perjuicio de las mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a verlo a continuación.
Cada 3 días asesinan a una mujer en nuestro país. Un cambio radical que se viene experimentando en estos 3 primeros meses del año, pero que, como vemos en este gráfico, ha sido una curva ascendente los últimos 3 años. No podemos normalizar esta tragedia. Cada una de estas cifras representa una vida perdida, una familia destrozada y un futuro truncado. Las víctimas colaterales, es decir, personas asesinadas que no tenían relación con los hechos, también vienen en aumento. Este año ya son 6, 5 más que el 2024. En muchos de los casos, las mujeres pierden la vida como daño colateral de la violencia generada por estructuras criminales, donde los sicarios apuntan a hombres, pero sus acompañantes también terminan siendo víctimas. Si comparamos el año anterior, estamos hablando de más del doble de muertes. Ante esta situación debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para frenar esta crisis? El Estado no puede seguir improvisando respuestas a un problema que lleva años en ascenso. Es momento de hacer un alto y replantear una política nacional con un mínimo de 12 años de planificación. Necesitamos una estrategia integral que garantice políticas públicas contundentes, protección real y efectiva, una respuesta firme y coordinada del sistema judicial y policial. Si no hay un cambio drástico, el 2025 romperá todos los récords de crímenes y se proyectan cientos de víctimas femeninas. Tema de muchísima preocupación porque a la mano de estos asesinatos en contra de mujeres también se han disparado en los últimos años los casos de femicidio. Un informe de Fabián Mesa para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Fabián. Y bueno, tal vez usted hoy cuando se despertó vio y se extrañó que estuviese lloviendo desde temprano, porque a veces nos acostumbramos a que sea en la tarde. Prepárese todavía más porque puede ser que llueva durante Semana Santa de forma típica. Y es que el Instituto Meteorológico Nacional confirmó que la estación lluviosa podría adelantarse 2 semanas este año. María Fernanda Chacón nos amplía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, así es. El Pacífico Sur será la zona que, por así decirlo, inaugurará la estación lluviosa este 2025 en la semana del 20 de abril. Según la Comisión Nacional de Emergencias, se cuenta este año con aproximadamente 835 sitios que funcionarán como albergues. La época lluviosa iniciará antes de lo previsto este año. Así lo confirmó el Instituto Meteorológico Nacional en conferencia de prensa. Se espera que en el Pacífico Sur arranque entre el 20 y 25 de abril. Pacífico Central entre el 25 de abril y 3 de mayo. Valle Central entre el 22 de abril y 1 de mayo. Pacífico Norte entre el 1 y 12 de mayo. Y en los cantones de Upala, Los Chiles y Huatuso entre el 4 y 6 de mayo. Además, se descarta la formación del fenómeno del Niño. Esto quiere decir que el país seguirá en la conocida etapa neutra y que se anticipa una estación lluviosa normal. En relación al fenómeno del niño y de la niña, al menos este año, con la información que tenemos ahorita, estamos descartando el fenómeno del niño. Con la información que tenemos actualmente, se está descartando el fenómeno del niño. Y recordemos que cuando hay fenómeno del niño, los escenarios de lluvia son muy deficitarios. Así que al menos visto desde ahora, con la información que tenemos, el fenómeno del niño se está descartando. Durante el año anterior se contabilizaron más de 7.100 reportes de inundación. Muchos provienen de zonas urbanas en donde la basura se contempla como uno de los factores determinantes. Para este año, al menos 835 sitios funcionarán como albergues ante eventuales incidentes como inundaciones o deslizamientos. No quiero dejar pasar la oportunidad para recordarle a las personas que nos queda un poquito más de un mes para poder continuar con este proceso coordinado que hacemos entre las diferentes comunidades. Limpien las canoas de sus casas, organícense a nivel comunitario para que puedan en este mes y resto que queda limpiar las cunetas, limpiar a nivel con su organización municipal, en coordinación con la empresa privada también, todas aquellas zonas que ustedes consideran son importantes de limpiar en este momento.
2024 cerró con superávit de lluvia en prácticamente todo el país. Según confirmó el Instituto Meteorológico Nacional, a marzo de este año ninguna zona del país tiene sequía. Desde San José, un informe de María Fernanda Chacón para Noticias Repretel. Muchas gracias, María Fernanda. Y en otros temas, a veces como mamás, como papás, se nos olvida cuándo son las vacunas, cuándo es que les toca. Bueno, en este momento la Caja está colocando la vacuna para protegerlos contra el virus del papiloma humano. Se espera, o la expectativa es que sean 30,000 niños. Sin embargo, no se ha vacunado todavía ni la mitad de la población meta. ¿Cómo saber si su hijo o su hija deben vacunarse? Tracy Morales nos amplía, Tracy. Así es, muy buenas tardes. Tal y como lo adelantábamos, la Caja está buscando a 30,000 niños para colocarles de manera gratuita la vacuna que protege contra el virus del papiloma humano. Recordemos que desde el año pasado el Ministerio de Salud autorizó para que se colocara esta vacuna en esta población. Sin embargo, en este momento, a esta fecha, no se ha inmunizado ni a la mitad de la población meta que quiere este año proteger la Caja contra este virus. Veamos la siguiente información. La meta de la Caja este año es vacunar a 36,861 varones de 10 años. Esta población ya puede recibir de manera gratuita la vacuna contra el virus del papiloma humano, pero no se ha inmunizado ni la mitad de lo que busca la Caja. Solo 7,030 niños han recibido la dosis. Bueno, realmente motivar a toda la población para que lleven a sus niños y niñas a vacunar a los diferentes centros de salud de la Caja. Es una vacuna muy importante, logramos prevenir cáncer, no solo ya cuando estamos adultos o en una edad más avanzada, sino desde la niñez. Y eso es una forma de ayudar a que la salud en nuestro país mejore. Este es el esquema de vacunación en varones. Repasamos. La primera dosis a los 10 años y la segunda 6 meses después de colocarse la primera vacuna. Tenemos la oportunidad de que también los niños pueden recibir la vacuna. Entonces, las mamás también deben preocuparse por llevar a sus niños, porque antes eran solo las chicas y ahora tienen esta oportunidad de que pueden traer los niños. Entonces, hay que sacarle provecho a la oportunidad de la gratuidad en el producto que estamos ofreciendo. La vacuna contra el VPH también se aplica en niñas de manera gratuita. Ellas también pueden acudir a los establecimientos de salud de la Caja. Bien, una vacuna que es de 2 esquemas, se coloca a los 10 años y posteriormente a esa aplicación, a los 6 meses, se vuelve a colocar la segunda dosis. Usted puede ir, tal y como lo decíamos, a los EVAIS, a las clínicas del Seguro Social, a solicitar esta vacuna para que se la coloquen de manera gratuita a su hijo. Estaremos dando seguimiento a este tema. Este fue el reporte de Tracy Morales para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Tracy. Y los vecinos del Roble y el Coyol en Alajuela viven a diario un verdadero peligro cuando deben de pasar por un viejo puente del ferrocarril para evitar el denso tráfico de la autopista Bernardo Soto. Así se las ingenia doña Iris para poder llegar de su casa a Levi's y no correr el riesgo de pasar por el denso tráfico de la Bernardo Soto. Yo hago la odisea, siempre yo le digo así, la odisea de cruzar por el ladito de allá y después me brinco la baranda. Entonces es una odisea que prefiero hacerla antes de tirarme por la pista. Por arriba o por abajo. De cualquier forma, transitar por esta zona es un verdadero peligro para cualquiera. Yo paso todos los días, de hecho, por aquí porque tengo que ir al trabajo. Y sí es bastante la gente que pasa y el otro está demasiado abajo, el otro puente peatonal. Yo paso por este puente porque pasando por la pista, ustedes han visto por las noticias las muertes que han habido en esta pista. Todo el mundo pasa por este puente por no pasar por la pista. En las famosas horas pico son varios los trabajadores de las zonas francas aledañas que usan esta estructura. Pues como no hay un bus que pasa por el frente de las empresas, a la gente le toca cruzar ese puente, igual como yo, igual como otros vecinos. Le toca cruzar ese puente todos los días. O sea, y es muy peligroso tener que brincarse esa estructura, porque yo sé que la ponían tal vez para
para que no pasen carros ni motos, pero un cruce peatonal quedaría excelente aquí y al final de cuentas es un puente que no se usa para nada. Transitar por un puente, así como lo ven, sin barandas, es algo que viven todos los días los vecinos que ven de pasar entre el Roble y el Coyol en Alajuela. Por acá pasan jóvenes, niños, adultos que inclusive tienen que ir todos los días a sus trabajos. No les ha quedado más que hacer esto, por ejemplo, para poder continuar con su recorrido. Pero ¿qué han dicho las autoridades? ¿Hay una pronta solución para este problema que ya lleva más de 2 años? A pesar de la consulta realizada a la oficina de prensa del CONAVI sobre la posibilidad de reforzar la estructura o construir una nueva, lamentablemente no hubo respuesta. En Noticias Repretel dimos a conocer el 11 de marzo la problemática que viven los vecinos de Lomas del Río y Bribri en Pavas, quienes pasan hasta 10 horas sin agua al día. A pesar de que no tuvimos respuesta en ese momento, ahora la oficina de prensa de la AIA respondió. Mejorar la calidad del servicio, la AIA ha venido implementando una serie de acciones desde septiembre del año pasado. Algunas de las principales mejoras incluyen sectorización hidráulica, renovación de tuberías, instalación de válvulas reguladoras de presión, control de la demanda en asentamientos informales. Estas acciones de mejora son necesarias para garantizar que a partir de junio próximo estas comunidades cuenten con un servicio más estable y confiable. Estaremos pendientes de las medidas que se tomen tanto para los vecinos de Pavas y Alajuela. Si usted quiere que demos a conocer ese problema que afecta a usted y a sus vecinos, puede escribirnos al WhatsApp 8880-5656 o al correo de su lado @repretel.com. Y estamos esperando, por supuesto, cuál es su situación, su queja, su denuncia, porque aquí en Noticias Repretel estamos de su lado. Hacemos una pausa comercial y al regresar, ¿a qué se expone el exalcalde de Avangares tras ser detenido con gran cantidad de explosivos? Todos los detalles al volver de la pausa. Somos Noticias Repretel, no se vaya, quédese con nosotros. ¿A qué se expone el exalcalde de Avangares detenido esta madrugada por llevar gran cantidad de explosivos? Bueno, esta pregunta se la hacemos a nuestro compañero Gustavo Díaz, quien nos tiene la respuesta. Gustavo, regresamos con usted en un caso bastante sonado de este martes. Adelante. Melissa, en este sector y en este retén es donde en horas de la madrugada logran ubicar al exalcalde Heriberto Cubero, el exalcalde de Avangares, con una gran cantidad de explosivos. Pero el elemento es que para uno poder trasladar esta cantidad de explosivos tienen que existir 2 situaciones específicas: que tenga permiso de la Ley General de Armamento y que tenga un permiso especial para que el vehículo en donde esté llevando esos explosivos también pueda trasladarlo. Con ninguna de esas características, ni documentación ni permisos, contaba el exalcalde cuando fue abordado por las autoridades. Y de inmediato también le decomisaron más de 9,5 millones de colones en efectivo. Una situación que para una persona que haga eso puede tener una exposición de hasta 7 años de prisión según el Código Penal y la Ley General de Armamentos y Explosivos de nuestro país. Acá se lo mostramos en la siguiente nota. En horas de la madrugada de este martes, la policía, en un retén de carretera característico en el sector de Chomes, logró ubicar el cargamento: 40 sacos de explosivos y 40 cajas de fulminantes para minería ilegal. Al abordar el vehículo en el que se trasladaban los explosivos, se determinó que quien trasladaba este material era el exalcalde del cantón de Avangares, don Heriberto Cubero Morera. Es en ese momento cuando ya se aborda por parte de las autoridades y de inmediato se comienza con el decomiso del material, expuesto así en un traslado con gran riesgo para quien lo lleva y también para el entorno. Sería utilizado para la minería en el sector de Miramar de Punta Arenas. Áreas características y que también el cuerpo de bomberos mantiene con una prevención a quienes trabajan allí.
las personas que tienen esta labor no contemplan el tema de seguridad en esos dos aspectos, pues corren un riesgo muy alto de perder la vida y lamentablemente ya ha sucedido en esos temas. Entonces esto es un momento en que el Cuerpo de Bomberos hace un llamado a la prevención, un llamado a la cautela a las personas que se dedican a esto para que tomen todas las precauciones en este tema. Además de los explosivos, le decomisaron al exalcalde más de 9,5 millones de colones que trasladaba en efectivo. Situación que también lo expone a una investigación paralela por el uso en efectivo del dinero. El artículo 93 de armas y explosivos señala una pena de prisión de 3 a 7 años a todas aquellas personas que transporten este tipo de materiales sin cumplir con los requisitos de ley o las exigencias y permisos correspondientes. En relación al dinero, tendrá que justificar esta persona su procedencia o un tercero que justifique un mejor derecho sobre el mismo. Caso contrario, el Estado aplicará el comiso sobre el mismo. Una vez que salió del ayuntamiento, el exalcalde Cubero se habría dedicado a la minería. Y de allí que en horas de la madrugada trasladaba los explosivos, sin imaginarse que la policía tendría el control de carretera y ubicarían así los sacos y las cajas. Situación que le expone a una pena de prisión alta. Se hace el paquete completo, se aprende al sujeto de apellido Cubero y todo es entregado al Ministerio Público para lo que correspondiente. Tanto los explosivos como el dinero en efectivo se presentaron a la Fiscalía para el proceder respectivo ante el juzgado penal. Entre el sector de las juntas de Avangares y la zona también del cantón de Montes de Oro, en Punta Arenas, existen regiones ya identificadas por las autoridades de minería. Y es en ese momento en donde se cree puede estar existiendo una movilización importante de este tipo de explosivos para ir perforando todavía más estas montañas, encontrando las vetas que tienen un oro considerable y a partir de allí incluso implementar personal todavía mayor de obreros que están en ese momento también trabajando en horas de la noche, la madrugada y la mañana. Para eso es que específicamente se cree se podría estar utilizando este explosivo que iba siendo trasladado de manera ilegal, sin ningún permiso y con una exposición total tanto para el conductor del vehículo como para su entorno, los otros carros, al momento en el que esto pueda generar un riesgo mayor. Vamos a esperar en horas de la tarde para conocer cuáles van a ser las medidas a solicitar por parte de la Fiscalía luego de una indagatoria que se haya realizado. El reporte a esta hora de Gustavo Díaz Parrales para Noticias Repretel. Estaremos al tanto, Gustavo, muchísimas gracias. Y vamos a hablar del caso del residencial Valladolid. Cuando esto ocurrió, realmente fue impactante ver cómo una urbanización prácticamente desapareció en cuestión de minutos. Sin embargo, las familias aseguran que perdieron sus casas por negligencia de la Comisión Nacional de Emergencias. Josué Vargas nos tiene la información. Josué, regresamos con usted. Así es, buenas tardes, Melissa. Tal y como usted lo indica, esas familias están ahora demandando al Estado, a la Comisión Nacional de Emergencias y a la Municipalidad de Desamparados. Están pidiendo entre 25 y 40 millones cada una de ellas por los daños de sus viviendas tras haberlo perdido todo en el último deslizamiento en el año 2020. Esto en la urbanización, el residencial Valladolid, en San Miguel de Desamparados, y además están solicitando cada una de ellas hasta 165 millones de colones por presuntos supuestos daños psicológicos que están demandando. Todo esto en conjunto suma aproximadamente 550 millones de colones entre estas 5 familias que están poniendo la demanda y este juicio que arrancó el día de hoy en el Tribunal Contencioso Administrativo. Uno de los afectados, quien está dando su testimonio en este momento, afirma que perdió su vivienda que compró junto a su madre a inicios de los años 2000 y que la Municipalidad de Desamparados brilló por su ausencia durante el periodo de deslizamientos que ocurrió entre el 2017 y el 2020. Afirmó que pese a las constantes solicitudes de los vecinos para que la municipalidad interviniera, hiciera estudios de suelos, estuvieron en silencio y prácticamente él aduce que no hicieron nada. Fue hasta después del año 2020, ya cuando las casas estaban abajo, que se hicieron presentes las autoridades a intervenir. Escuchemos parte de su testimonio.
Escuchemos parte de su testimonio, esta persona que se sumó hoy al juicio aquí en el Tribunal Contencioso Administrativo de 5 de las 27 familias que habían sido desalojadas en el año 2020, luego de estos deslizamientos que comenzaron en el 2017 en el residencial Valladolid, ubicado en San Miguel de Desamparados. Hoy inició el juicio contra la Municipalidad de Desamparados, así también contra la Comisión Nacional de Emergencias, en donde todas estas familias afectadas, que en este caso están representadas por una única persona abogada, son 5 familias que están solicitando 550 millones de colones, pero también hubo otros casos. En total fueron 27 las familias que en su momento habían sido desalojadas y un mapeo del Ministerio de Vivienda contabilizó un total de 33 familias que posteriormente hicieron el trámite para recibir un bono de vivienda, y esta información nos la confirmó hoy el Ministerio de Vivienda. Vamos a darles a continuación los datos de la cantidad de familias que calificaron a un bono de vivienda tras perder sus casas en este deslizamiento. Un total de 12 fueron calificadas para un bono ordinario, un bono de vivienda a cargo del Bambi. 3 de esas todavía están en estudio, 14 no calificaron y el resto se presume que vive en esta zona. Esta es la razón por la cual tenemos hoy acá a este juicio que inició desde el Tribunal Contencioso Administrativo en contra de la Municipalidad de Desamparados y la Comisión Nacional de Emergencias. Es muy importante decir que la Comisión Nacional de Emergencias, a cargo de su abogado, indicaron que los vecinos que vivían ahí ya sabían cómo estaba la situación, debido a que ya se habían emitido varios informes técnicos sobre la condición de riesgo en el residencial Valladolid. Esta es la información desde Calle Blanco, un reporte de Josué Vargas para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Josué. Y la gran mayoría de pensionados del régimen del ROP corren el riesgo de que el dinero se les acabe antes de fallecer. ¿Por qué pasa esto? Génesis Castillo nos lo cuenta. Génesis, adelante. En la actualidad hay 4 modalidades para que los jubilados retiren su ROP de forma mensual. Sin embargo, algunas de ellas tienen sus desventajas y también beneficios. Aquí le contamos de cuáles se trata. En la actualidad hay 4 modalidades para que usted retire el ROP mes a mes. Del total de pensionados del ROP, 50.000 de este régimen escogieron el retiro cotizado o acumulado. Sin embargo, estas personas corren el riesgo que el dinero se les acabe antes de fallecer. Tiene básicamente 3 ventajas. Es la que en este momento da un monto mayor, entonces es la más seleccionada por parte de los pensionados. Estas son las 4 modalidades para que usted retire el ROP. La de cotizado o acumulado. Sin embargo, esta tiene el riesgo de longevidad, es decir, que el dinero se acabe antes de fallecer. También está el retiro programado y la renta permanente y la de expectativa de vida. Esta también tiene riesgo de longevidad. La pensión muy baja no da, pero ni para el alquiler de un apartamento. Y más el costo de la vida, las cosas muy caras. Pero, ¿cuáles son los beneficios y contras de esta modalidad que es la más escogida por los pensionados del ROP? Tiene como desventaja que tiene un alto grado de probabilidad de que se materialice el riesgo de longevidad. Esto significa que la persona va a sobrevivir al momento en que terminen esos recursos. Entonces, en ese momento se acaba esta pensión complementaria y ya dependería únicamente de la pensión que le esté entregando el primer pilar, sea el IBM o el régimen sustituto. Cabe recalcar que esta modalidad de plazo cotizado estará disponible hasta el 2030. Esto por una ley aprobada en octubre del 2020. Aproximadamente 6 de cada 10 jubilados del ROP escogen esta modalidad. Y como les mencionaba, la modalidad de retiro cotizado o plazo acumulado es la más escogida por los jubilados. Sin embargo, estará disponible hasta el 2030. Desde San José, este fue un reporte de Génesis Castillo para Noticias Repretel. Muchas gracias, Génesis.
Y con un poco de nervios, imagínense su primer reto de este nivel para muchos estudiantes de primaria que iniciaron hoy las pruebas de diagnóstico. Exámenes que se extenderán hasta el viernes y que, bueno, hoy, como decíamos, iniciaron. Jesús Chacón estuvo ahí desde temprano, nos amplía la información. ¿Cómo les fue, Jesús? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, durante este martes arrancaron las pruebas diagnósticas específicamente en los estudiantes de primaria. Son los estudiantes de sexto grado los que están realizando esta prueba, con la particularidad de que se está implementando de manera digital, no como en los de secundaria que la estuvieron realizando física. En el caso de ellos lo están realizando en computadora, y es parte de las innovaciones que está teniendo el Ministerio de Educación Pública con respecto a estas pruebas que se realizan. 60.000 estudiantes de sexto grado de primaria han comenzado las pruebas de diagnóstico este martes. Para estos menores se ha implementado realizarlo de manera digital. De igual manera, el ente educativo mantiene la prueba en papel para las escuelas que aún no tengan el acceso completo a computadoras o internet. Los estudiantes se mostraron nerviosos, pero también seguros de realizar estas pruebas ante las guías y preparación que les dieron los docentes. He tenido mucha, ya que mi profesor ha cambiado los exámenes para que sean un poco más parecidos a las pruebas que vamos a hacer ahora y a final de año, y nos ha preparado con mucha materia y con varias prácticas. Sí, nos hemos preparado bastante para estas pruebas diagnósticas y sí, los profes nos han dado guías para que nos preparemos para estos exámenes. Estoy muy nerviosa, pero me siento feliz, pero estoy muy nerviosa. Sí, he tenido como diagnósticos para ver cómo estoy para las pruebas diagnósticas que van a hacer esta semana. Nos han dicho que tenemos que poner mucha atención en clase, nos dan exámenes muy bien explicados. Los informes se darán a conocer en mayo para que los docentes y padres de familia sepan las deficiencias que mantienen en las asignaturas y fortalecer esa enseñanza. La incorporación de las tecnologías siempre está de la mano con la evaluación, y eso nos hace que los centros educativos que cuenten con la cantidad de computadoras, con el equipo y además con la conectividad puedan hacer pruebas. Eso se desarrolla así en todos los modelos, incluso a nivel internacional. Nosotros lo seguiremos haciendo en los dos formatos por las particularidades que tiene cada centro educativo. No todos tienen el equipamiento, pero además por la cantidad de estudiantes que están en nuestro sistema educativo, eso nos obliga a que siempre debamos tener un formato físico. Para los próximos días realizarán la prueba de matemáticas este miércoles, el jueves de español y el viernes culminarán con la de ciencias. Con esto se espera que también los menores mantengan el conocimiento de las pruebas estandarizadas sumativas que se aplicarán en octubre. Y es que parte de lo que busca el Ministerio de Educación Pública con estas pruebas es que los estudiantes conozcan y tengan ya poco de criterio de lo que se van a enfrentar en octubre, cuando ya son las pruebas estandarizadas sumativas, que estas sí le permitirán a los estudiantes a poder lograr ganar el año y poderse graduar. Desde la Escuela Juan Santamaría en Curriabat, un informe de Jesús Chacón para Noticias Repretel. Muchísimas gracias, Jesús. Ojalá que les vaya muy bien en estas pruebas. Y el precandidato y diputado de Liberación Nacional, Gilbert Jiménez, tuvo buenas noticias a tan solo días de que se desarrolle la convención para definir al candidato de la agrupación política. Faltan 2 semanas para que se desarrolle la convención abierta de Liberación Nacional para escoger al candidato de cara a las elecciones nacionales. En la lucha de los 4 precandidatos, el diputado Gilbert Jiménez tuvo buenas noticias debido a la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones de anular la suspensión que impuso el partido que lo ponía en suspenso de su participación. Sirve para que de una vez por todas las cúpulas entiendan que no con ese tipo de antimaña ni acción se combate la democracia, se combaten las ideas, se combaten las acciones, sino realmente luchando por respetar los derechos y por supuesto el derecho de que el costarricense pueda elegir al candidato de su preferencia. Jiménez había criticado la medida del Tribunal de Ética por la polémica fotografía en la que señalaba que estaba en Guanacaste por la emergencia de las lluvias el año anterior. Esto ha sido un nivel de persecución constante para que este servidor
muy probablemente no participara en este proceso, violentando todos mis derechos y por supuesto lo de los costarricenses. Nos sentimos muy agradecidos con el Tribunal Supremo de Elecciones, creyentes siempre y firmes de esa transparencia, de esa objetividad, y que existen estas instancias para que nuestros derechos, para que el derecho suyo para elegir y poder ser elegido, pero sobre todo de ejercer ese voto importante para poder llevar a cabo el renacer del pueblo costarricense. Jiménez luchará contra Álvaro Ramos, Marvin Taylor y Carolina Delgado el domingo 6 de abril. 1:31 y vamos de inmediato con información en vivo con todos los detalles de la operación Empanada. El líder de una banda robacarros de San Carlos fue detenido en Alajuela. El sujeto es primo del narcotraficante alias Ojos Bellos. Hernán Barrantes nos amplía. Hernán, adelante. Melissa, es una serie de particularidades que tuvo este trabajo que desarrolló la Oficina Regional del OIJ de San Carlos acá en Alajuela. Primero de ellos, lo que usted menciona, el nombre de la operación debido a que el pasar a comerse una empanada a este sujeto que vemos en imágenes fue lo que permitió identificarlo y posteriormente proceder el día de hoy a su captura. Y la segunda, de que es primo de este sujeto conocido con el alias de Ojos Bellos, un reconocido narcotraficante que descuenta una larga condena en la Reforma por diversos delitos. En el caso del detenido el día de hoy, es la segunda ocasión en menos de un año que es detenido, la primera vez por narcotráfico y otros delitos y la segunda el día de hoy por robo de vehículos. En la siguiente información les detallamos. Él es Dinier Estrada Jiménez, conocido como alias Ojos Bellos, un reconocido narcotraficante quien descuenta más de 200 años de cárcel debido a varias condenas. Pese a estar preso en la Reforma, mantiene poder sobre su organización y ordena la ejecución de asesinatos y otros. Como parte de su clan figura este hombre, conocido con el alias de El Gordo y de apellidos Ávila Salas. Él fue detenido este martes al figurar como sospechoso de liderar una banda dedicada a robar vehículos en San Carlos. El allanamiento desarrollado por la Oficina Regional del OIJ de San Carlos y con apoyo de la Policía Municipal de dicho cantón tuvo lugar en el Rincón de Cacao, el Tambor de Alajuela. Allí, entre otras evidencias, se decomisó este vehículo en el que cometían los golpes. Alias El Gordo permanecía en libertad con medidas cautelares tras ser detenido el 29 de abril del año anterior por narcotráfico y homicidios. Él era quien daba apoyo logístico a la organización de su primo Ojos Bellos. Los vehículos eran robados por alias El Gordo y su banda en San Carlos para luego venderlos como repuestos en talleres clandestinos y mediante aplicaciones digitales. La audacia de los delincuentes en esta modalidad son bastante rápidos. Ellos duran entre 30 segundos a 5 minutos lo más para sustraer un vehículo en vía pública. Y esta modalidad tiene como característica, ¿verdad?, que el delincuente que no usa herramienta para forzar esos vehículos, usa lo que nosotros conocemos llave machote o llave maestra, ¿verdad?, que básicamente da la impresión ante las demás personas, ¿verdad?, o si algún testigo observa el robo de ese bien, lo que se va a observar es como si fuese el propio dueño el que está abriendo el vehículo, ¿verdad?, porque generalmente ellos actúan con bastante tranquilidad. La banda de Ávila Salas sustraía los carros estacionados en la vía pública o bien de las cocheras. Para no alertar a las víctimas, los carros eran sacados empujados. El Gordo hacía las labores de inteligencia y elegía los objetivos. Y sus compinches, con quienes estaría disgustado según se conoció, cometían los golpes. Se les vincula con 5 casos. La operación se le bautizó Empanada porque Ávila fue identificado mediante las cámaras de seguridad de la Policía Municipal de San Carlos cuando se le daba seguimiento tras un golpe y pasó a un puesto de venta de comidas rápidas en las afueras del hospital de Ciudad Quesada a comer empanadas. Allí su rostro fue captado así como sus tatuajes. En el año se reportan 1.006 carros robados en el país mediante diferentes métodos. Esto es una disminución de 94 en relación al mismo periodo del año anterior. En uno de los casos fueron sorprendidos por las víctimas, a las cuales les dispararon sin lograr herirlas. Que aconsejamos a las personas, ¿verdad?, es no poner resistencia. Yo sé que es algo muy trillado, ¿verdad?, y se repite mucho, pero el delincuente
actúa bajo un estado de nerviosismo, el cual a veces lo lleva a cometer este tipo, ¿verdad?, de agresiones. Entonces, sí han habido registros, de personas que incluso, como le digo, han fallecido en un intento fallido de bajonazo o en un intento de bajonazo. Pese a que solo alias El Gordo fue detenido, los otros 2 sospechosos están plenamente identificados. El parentesco del detenido este martes en Alajuela con su primo alias Ojos Bellos y su forma de actuar dejan ver lo violento que suele ser este sujeto. Ávila Salas fue capturado pasadas las 5 de la mañana en una parada de autobús cerca de su vivienda, tras pasar la noche en una casa vecina. De última hora tenemos que informarles de una situación de violencia que se está atendiendo en el bosque, esto en Oriamuno de Cartago, donde 5 personas resultaron heridas. Ellas viajaban en un vehículo que fue alcanzado por una motocicleta desde la cual le disparan en múltiples ocasiones. 3 de los ocupantes del automotor resultan heridos y quien conducía perdió el control y se salió de la vía cayendo unos 5 metros en el cauce de un río. Debido a esto fue necesario que se desplazaran al lugar personal de bomberos, de Cruz Roja, también Fuerza Pública, así como del organismo de investigación judicial para atender el incidente. Los 5 pacientes ya fueron trasladados al centro médico, 2 de ellos con impactos de bala en una condición bastante crítica, mientras que los otros 3 están en una condición más estable. Es importante mencionar que los implicados en este incidente, los heridos, serían integrantes de una organización conocida como Los Maruja, que opera en el sector de Río Azul, también en la Unión de Cartago, y que sería una disputa entre bandas por dominar territorios para la venta de drogas. Esta es información que está en desarrollo. En nuestras próximas ediciones estaremos ampliando. Desde Alajuela, este es un informe de Hernán Barrantes para Noticias Reportero. Muchísimas gracias, Hernán. Y el OIJ capturó a una mujer sospechosa del delito de proxenetismo, pero lo más grave de todo este caso es que la víctima de explotación sexual era su propia hija. Una mujer de 37 años, apellido Jiménez Monje, cayó en Catira de Guatuso de Alajuela sospechosa de ofrecer los servicios sexuales de su propia hija, una menor de apenas 15 años. Según la investigación del OIJ de La Fortuna, desde finales del año anterior lograron documentar varios casos en los cuales la mujer prostituía a la adolescente en su propia casa de habitación. Por ello, la Fiscalía Local investiga el delito de proxenetismo, el cual se agrava por tratarse de la madre y una víctima menor de edad. Es importante indicar que en este caso particular, esta mujer va a ser procesada por el delito de proxenetismo agravado, delito tipificado en el artículo 170 del Código Penal, y que nos dice que una persona que genera este tipo de actuación puede llegar a tener una pena de cárcel de 4 a 10 años como tal. Al ser un delito donde la persona que promulga la acción como tal es la madre de una persona menor de edad, es por eso que el delito de proxenetismo vendría a ser un delito agravado y mantener esta pena de prisión como tal. El allanamiento tuvo lugar en la urbanización Buenos Aires. Los agentes judiciales ingresaron a la vivienda a las 6 de la mañana y lograron dar con la mujer. Ella quedó a las órdenes del Ministerio Público y se espera que esta misma tarde dicten medidas cautelares en su contra. Programas educativos y también tratamientos psicológicos serán obligatorios para los hombres agresores hacia las mujeres. Se avanza un proyecto de ley en el Congreso. Rodrigo Guevara nos amplía desde la Asamblea Legislativa. Rodrigo. Gracias y buenas tardes. Se trata de una iniciativa novedosa porque prácticamente se está abordando la violencia hacia las mujeres de una manera preventiva, específicamente dedicada o por lo menos dirigida hacia los hombres con el objetivo de que lleven cursos educativos y también psicológicos para empezar de una vez por todas a prevenir este mal que actualmente ya contabiliza 12 femicidios en lo que llevamos del año. Se trata de la ley Catherine Garro, la cual fue hecha por lo ocurrido a la joven madre asesinada por su expareja, pese a que contaba medidas de protección. La iniciativa busca establecer los siguientes puntos: programas de reeducación,
tratamiento psicoterapéutico para agresores, monitoreo electrónico y el Ministerio de Justicia dará vigilancia. En 3 momentos se puede ordenar que esta persona tenga que recibir estos programas. Cuando hay una condena por agresiones o delitos de agresión contra la mujer, cuando está la ejecución de la pena o cuando hay medidas de protección hacia una mujer. Además de este programa de educación, cuando la medida de protección es de alejamiento, entonces tendrá que aplicarse algún sistema de monitoreo. Entre el 2019 y 2025 se han solicitado poco más de 323,000 medidas de protección, lo que los expertos legales ven positivo el proyecto de ley. Todo esto pues viene a ser una prevención en materia de femicidios. Sin embargo, lo más importante es que todas estas iniciativas no queden únicamente en una ley, sino que deben cerciorarse que existan los fondos, que el IAFA tenga la posibilidad de brindar estos cursos en caso de drogas, alcoholismo para agresores, que el INAMU tenga las herramientas también para poder supervisar. En lo que llevamos del año se han contabilizado 12 femicidios, el último ocurrido en la Trinidad de Moravia. ¿Qué opinan las mujeres sobre el proyecto de ley? Es uno de los proyectos que debería tener el país, ya que somos mujeres muy agredidas muchas veces y lo ocultamos para no demostrar lo que sentimos por dentro. Me parece muy bueno, eso debían de haberlo hecho de hace mucho tiempo. Sí, se necesita de emergencia. Muchas muertes son como muertes anunciadas, porque la mujer recibe desde el principio agresión y continua, no para, no se va, continúa, no sé por qué. El expediente forma parte de una serie de proyectos que busca disminuir el asesinato de mujeres en manos de sus parejas sentimentales. Tal y como vimos, el criterio de los expertos legales esperan que este proyecto de ley logre avanzar en Asamblea Legislativa con el objetivo de evitar que se llegue a la parte crítica, específicamente el asesinato de las mujeres debido a esta violencia que se han estado envueltas en los últimos años y en los últimos meses debido a estos números récord. Desde el Congreso, ese es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para Noticias Repretel. Muchas gracias, Rodrigo. Y si usted todavía usa el efectivo como método de pago, tome en cuenta que el Banco Central lanzará nuevas monedas de 25 colones. Pronto saldrán a circulación los nuevos diseños. Hace unos años atrás, el Banco Central aprobó disminuir el tamaño de sus monedas y ya comenzó con el reemplazo de las viejas por las nuevas monedas. Este cambio es gradual. En abril, específicamente el 3, saldrá a circulación las primeras 25 millones de piezas. Las nuevas monedas de 25 colones serán más pequeñas. En este momento de la moneda vieja de 25 colones hay 175 millones. Entonces, cada vez que saquemos una de las de colección, digamos, celebrando en diferentes lugares emblemáticos del país, vamos a ir tirando bloques de 25 millones para hacer todo el reemplazo. El reemplazo de las monedas de 25 colones se hará en este 2025 y 2026, ya que se deben cambiar 175 millones de piezas. Serán un total de 7 diseños distintos, que funcionarán como método de pago. Son estos diseños que usted ve en pantalla. Primero, la celebración de esa bella playa Manzanillo, y después vamos a seguir sacando otros lugares emblemáticos y cada vez que saquemos un lugar emblemático vamos a sacar monedas de colección y también de circulación. Y poco a poco irán sacando de circulación las monedas viejas de 25 colones que son más grandes. Bueno, me gusta mucho porque tiene algo emblemático de nuestro país. Recordemos que en el 2023 la Junta Directiva del Banco Central aprobó esta temática de diseños alusivos a las bellezas de nuestro país. Un video captado por un conductor muestra el momento en que unos motociclistas se evaden el pago del peaje en la ruta 27. Dos motociclistas se colocan atrás de una unidad de bus para poder pasar
Un motociclista logró evadir el pago y el otro quedó atrapado antes de la aguja. Y la Sala Constitucional estudia un nuevo habeas corpus contra migración por la situación de migrantes deportados desde Estados Unidos y retenidos en el Catén. El recurso denuncia privación de libertad de facto y restricciones a la comunicación, incluso para menores, según la Defensoría de los Habitantes. El recurso fue acogido para estudio. Quienes tengan interés en ingresar a la universidad pública, les contamos que se extendió el plazo para poder inscribirse para realizar la prueba. Habrá tiempo entonces hasta el viernes 28 de marzo, además de que ese plazo también será para hacer el pago de este examen. Estas pruebas serán para el ingreso de los interesados a las entidades públicas en el 2026. Toda la información deportiva y gracias a usted por su linda compañía. Que tenga linda tarde.